C, ¿sí? Que son nada más conceptos teóricos. Física 1C. ¿Okay? Vamos a ver las leyes de Kepler, ¿sí? Y vamos a platicar un poquito de Johannes Kepler. Kepler en 1624, después de Cristo, desarrolló 3 leyes que describen el movimiento de los planetas, ¿sí? En él existía un problema ya por los años 1600. Se creía que los planetas giraban en circunferencias o en circunferencias dentro de circunferencias, por los movimientos que hacían los astros al ver las estrellas en el firmamento. Pero Kepler demostró que los planetas no giran en circunferencias ni en circunferencias dentro de otras circunferencias, sino que los planetas describen elipses, ¿sí? Y esto lo hizo haciendo cuentecitas. Por ejemplo, su primera ley de Kepler dice: todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos, ¿sí? Recordando lo que es una elipse es una figura en el cual tiene, para construirla, tiene unos puntos que le llamamos focos, que son el foco 1 y el foco 2, y tiene un punto central, y es como un círculo alargadito. Entonces dice Kepler, todos los planetas se mueven en órbitas elípticas y el Sol ocupa uno de los focos. Quiere decir que va a haber una distancia, a veces los planetas están más lejos del Sol y a veces están más cerca del Sol. Cuando están más cerca se le llama perihelio y cuando están más lejos se le llama afelio, ¿sí? Y eso lo descubre Kepler. Él va a hacer esas cuentas y va a descubrir que se mueven en órbitas elípticas. Primera ley, todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos. Segunda ley de Kepler, dice, la línea que une a un planeta al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el perihelio, esta área, ¿sí? Esta área que barre, si yo tomo en cuenta toda esta área, ¿sí? Me voy a dar cuenta que si esta área de aquí, que es la del afelio, ¿sí? Midiendo toda el área va a ser la misma, pero aquí si te fijas, esta distancia de aquí a acá es mayor que esta distancia de aquí a acá. Quiere decir que aquí en el perihelio, esta distancia vamos a decir que esto lo recorre en un mes. ¿Sí? Y aquí en el afelio, esta distancia la recorre en un mes. Nos vamos a dar cuenta que cuando está en el perihelio, va más rápido el planeta, porque tiene que recorrer esta distancia en menor tiempo, en un mes. Y esta distancia en el afelio la tiene que recorrer en un mes, va más lento. Lo que pasa es que la Tierra y los demás planetas van lentos cuando están lejos del Sol y cuando se acercan al Sol son atraídos gravitacionalmente y los acelera en un momento angular, que al momento de que los acelera, los jala y los avienta, ¿no? Y de nuevo los jala y los avienta, los jala y los avienta. Y así se van moviendo los planetas. Siempre que están más cerca del Sol, aumentan su velocidad. Y cuando están más lejanos al Sol, disminuyen su velocidad. Eso lo descubre Kepler en 1600 con puro telescopio. ¿Ok? Y la tercera ley de Kepler. ¿Sí? Ahí vemos, por ejemplo, cómo aumenta la velocidad la Tierra al acercarse. Mientras está más lejos, va más lento, pero cuando se acerca al Sol, acelera, ¿sí? En ese momento llamado momento angular. ¿Ok? Y ahora, tercera ley de Kepler. El cuadrado del periodo t cuadrado de cualquier planeta es proporcional al cubo del semieje mayor, r cúbica, de su órbita, ¿sí? Y tenemos c cuadrada sobre r cúbica es igual a una constante. Esto lo vamos a ver así. El planeta, la distancia al Sol, r en UA. ¿Qué son las UA? Unidades astronómicas, ¿sí? P, el periodo de traslación, T se da en tiempo, y la relación de Kepler va a ser el T, los años al cuadrado, entre R, la distancia al Sol, al cubo. Él va a tomar como referencia la Tierra, y decimos, la Tierra, la distancia al Sol, la distancia de la Tierra al Sol es una unidad astronómica, 1. El periodo de traslación, ¿cuánto tiempo tarda en dar una vuelta al Sol? 1 año. Ah, ok. El tiempo va a ser 1 año. Si tú pones 1
al cuadrado, ¿sí? 1 al cuadrado entre 1 al cubo, 1 por 1, 1. 1 por 1 por 1, 1. Entonces, 1 entre 1 va a dar 1, ¿sí? La relación t cuadrada entre r cúbica va a ser 1. Ok, vamos con otro planeta. Mercurio. Mercurio, la distancia que va de Mercurio al Sol mide 0.24 unidades astronómicas. Es 0.24 menor que la distancia de la Tierra al Sol, ¿sí? Y el periodo de traslación, el tiempo que tarda a dar una vuelta alrededor del Sol es 0.38 de año. Si tú divides 0.24, voy a ponerle 0.24 al cuadrado, ¿sí? Ah, no, 0.38, que es este. 0.38, deja borro. Aquí 0.38 al cuadrado. Lo divides entre 0.24 al cubo. Haces esta operación y haces la división, te va a dar como resultado 0.986, cercano a 1. Ok. Vamos ahora con otro planeta, Marte. La distancia de Marte al Sol es 1.53. El periodo, el tiempo que tarda Marte en dar una vuelta alrededor del Sol es 1.87. Si tú divides 1.87 al cuadrado, lo divides entre 1.53 al cubo, te va a dar 0.986. La misma Igual. relación. Ajá, igual. Sí. Y... ¿Mm? No, no. Y Kepler dice, a ver, vamos a ver si es cierto. Ve otra estrella, va midiéndola, Júpiter. La distancia de Júpiter al Sol son 5.22 veces lo de la Tierra. Y los años que tarda dar una vuelta a Júpiter alrededor del Sol son 11 años, 11.8 años es lo que tarda en dar una vuelta al Sol. Entonces, 11.83 al cuadrado entre 5.22 nos da 0.98. Y con esto demuestra que todos los planetas giran en una órbita elíptica. Y esto lo hizo con puras matemáticas Kepler, ¿sí? Entonces, primera ley, los planetas giran alrededor del Sol en forma elíptica y el Sol está en uno de los focos. Segunda ley, todos los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. Tercera ley es la relación de Kepler. El periodo al cuadrado, los años al cuadrado entre la distancia al cubo siempre es constante. ¿Ok? Ok. Bien. Vamos ahora con las preguntas. ¿Qué aprendimos? 1. La línea que une un planeta al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Es el enunciado de, inciso A, la primera ley de Newton, la primera ley de Kepler, la segunda ley de Kepler, la ley de la gravitación universal, la ley de la astronomía de Carl Sagan. Es la segunda ley de Kepler. La segunda de Kepler, ¿sí? Barre áreas iguales en tiempos iguales. Muy bien. Con esto terminamos Física 1. ¿Dudas, preguntas? No, profesor.